Qué oportunidad de volver a empezar un nuevo taller. Y vamos a empezar el taller de finanzas. Vamos a hablar de muchos tips. Vamos a poder entender por qué lo espiritual va acompañado de la cartera, y vamos a ir descubriendo muchas cosas. Pero antes de poder entrar en presupuestos y qué es una necesidad básica, cómo lograr llegar al fin de quincena libres, para mí era muy importante hacer esta reflexión que se llama "Lo haré a mi manera". Iremos caminando y centrándonos en el día de hoy de cómo he vivido y a dónde he llegado haciendo las cosas a mi manera. ¿Y te has puesto a pensar que tu estado de ánimo refleja tu relación con Dios? Y claro, que va de acuerdo con tu cartera, también va de la mano. Y por ahí se dice que si no he visto bendición en mi caminar y sigo viviendo atada en frustración, es de sabios cambiar el cómo lo estoy haciendo. Y el día de hoy yo no te mostraré algo nuevo, más bien algo que ya conocemos pero que damos por hecho. O más bien, conocemos a Dios pero no le hemos creído al poder que tiene su palabra. O lo conocemos y no lo hemos puesto por obra, y sigo haciendo las cosas a mi manera, arrastrando los resultados que tengo hasta hoy, ¿no? Frustración, enojo, mala economía, no me rinde, en depresión, etcétera, etcétera, etcétera. Y le echo la culpa al clima, a mis amigos, a que son tiempos malos, a la inseguridad de la ciudad, a los hijos que son muy gastalones, al gobierno que se gasta los impuestos, a la arrogancia de otros, a la soledad que estoy viviendo, a las expectativas que tengo de todo, a las desilusiones, a la suerte, en fin, a todo el mundo, y no me hago responsable de mis acciones y decisiones mal tomadas. Porque cuando tomo buenas decisiones, claro que las presumo y digo, yo las tomé, ojo, vean, esa decisión yo la tomé y por eso he llegado. Pero cuando no hago lo correcto, es más fácil culpar a otro y así me deslindo de mi responsabilidad. ¿Se han fijado en esa parte? ¿Y a quién recurro para dar cada paso en mi vivir y en mi caminar? ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Acudo a un adivino? ¿Acudo al más sabio de las finanzas? ¿A quién estoy acudiendo? Realmente no tomo a Dios en cuenta para tomar una decisión de vida o muerte. Y así es. Si yo no tomo una decisión en mis finanzas, me va a llevar a muerte, por supuesto, porque me arrastra en tantas cosas emocionales, y lo vamos a ir escudriñando en el caminar del primer tema. Algo muy importante es que todo el tiempo hablaremos en primera persona. Dejaremos de echar culpas, me responsabilizo de cómo estoy viviendo en todas mis áreas, tanto física como emocional, como financiera y espiritual. Soy la única responsable de cómo he vivido hasta el día de hoy por las decisiones que yo he tomado. No es cierto que alguien me hizo enojar, que alguien me hizo actuar, o sea, tú lo permites. Me responsabilizo de mis decisiones, hayan sido buenas o malas. Es parte del poder caminar el hacerme responsable de mi diario vivir. Si yo decidí que otro manejara mi barco, es mi responsabilidad. Y mi barco lo estoy ejemplificando con mi vida. Si cuántas personas se han subido a manipular tu barco, tu pareja, tus hijos, tus amigos, tus socios, el gobierno, ¿cuántos más vas a permitir? Lo peor es que todos se bajarán de tu barco. ¿Sabes por qué? Porque ya tienen su barco propio. Y tu barco cada vez estará más desnivelado, su timón va siendo afectado por cada pasajero, porque cada barco necesita un solo capitán. Y donde hay dos cabezas, la situación se convierte en un monstruo. ¿Puedes imaginar dos cabezas dirigiendo un barco? Alguien ve al horizonte una luz, un faro, y el otro ve un iceberg. ¿Hacia dónde te vas? ¿A quién le harían caso? ¿Quién tendría la razón? Dios es muy sabio. Y en uno de mis libros favoritos dice que mi pueblo se perdió por falta de conocimiento, y yo lo creo totalmente. Y creo que parte de nuestros fracasos amorosos, financieros, educación de los hijos, el área espiritual, etcétera, es por falta de conocimiento. Y también creo que cada decisión que hemos tomado ha sido la mejor, no por los resultados, fíjense bien, sino porque nunca pensamos en escoger lo peor en el momento de tomar una decisión. ¿Podría difundir yo gracia si estoy lleno de culpa? ¿Cómo ofrecer consuelo si estoy lleno de desaliento? ¿Cómo puedo levantar la carga de otros si tus brazos están cargados con tu propia carga?
¿Cómo salir adelante con mis metas y presupuestos si no tengo ni idea de por dónde empezar? Y si no sé ni cuánto gano y mucho menos cuánto gasto, pues ¿cómo voy a saber que voy a poder llegar al fin de quincena? He pasado mi vida gastando irresponsablemente. Cuando vamos a aprender, así como de cada palabra que sale de mi boca, voy a dar cuentas, cada peso que llegue a mis manos, voy a dar cuentas porque soy administradores y vamos a discernir más este término un poco más adelante. ¿Qué vamos a aprender en estos tiempos? Primeramente, reconoceremos que como humanos siempre queremos hacer las cosas a nuestra manera. Y hemos olvidado la vía más sencilla, hemos olvidado el camino común, olvidamos el mejor método, hemos olvidado que hay cargas que no debemos llevar. Olvidamos el camino de Dios y no es religioso. Quiero aclarar en este punto que todos mis cursos son con principios éticos y morales, porque soy una mujer que amo a Dios y respeto su ley. Y he aplicado su ley y me ha traído mucha bendición y por eso lo que a mí ha sido bendición, yo quiero que sea bendición para ustedes. Y vamos a conocer la palabra de Dios de una manera práctica para que tú la puedas llevar a donde tú vas. Y donde tú estás, lo que el Señor quiere es que tengas una dependencia divina, que lo tengas en el corazón, que lo consideres en todas tus decisiones, ¿sí? Que tengas convicción, porque estoy convencida de que si no tienes convicción para hacer un cambio, queda en pura emoción. Y tenía unas preguntas para darnos cuenta si tenemos éxito en poner la confianza en mí mismo. ¿Puedes tú controlar tu estado de ánimo? ¿Tú estás en paz con todo mundo? ¿No tienes temores? ¿Tú no necesitas perdonar acaso? Siempre necesitamos a alguien que nos guíe, ¿estamos de acuerdo? ¿Conoces a alguien que tenga estas características? En Jeremías 17, 5, 8 dice: maldito aquel que aparta de mí su corazón, que pone su confianza en los hombres y en ellos busca apoyo. Será como la zarza del desierto que nunca recibe cuidados. Qué tremendo, ¿no? La confianza en el hombre por el hombre. O sea, ¿a quién yo voy a pedir un consejo antes que Dios? Cuidado. Dicen que mi ídolo, que mi Dios no es nada más un ídolo, un muñeco, sino es todo lo que me quite el tiempo para entrar en la presencia de Dios. Ese es mi ídolo. Dice su palabra: será como la zarza del desierto que nunca recibe cuidados, que sale entre las piedras, entre la tierra de sal donde nadie vive. ¡Qué tremendo! Así es el hombre por el hombre, haciendo un negocio, haciendo otro, como que le va bien, como que tiene una familia, como que tiene dos, que tiene tres, porque está totalmente avalado en el hombre. Pero bendito el hombre que confía en mí y que pone en mí su esperanza, dice el Señor. ¿Cómo vive un hombre con esperanza? Con fe, con aliento, viendo qué va a ser, ordenado, con una oración, con una familia estable. Y cómo vive un hombre que confía en el hombre, en sus fuerzas, siempre preocupado, ansioso, en desesperación, siempre echándole la culpa a todos, gritándole a todo mundo. Está solo con sus fuerzas, porque todo es en él. Gran diferencia. El hombre que confía en Dios y que pone en él su esperanza será como un árbol plantado a la orilla del río, que extiende sus raíces hacia la corriente del agua. ¿Has visto esos árboles frondosos hermosísimos que tienen sus raíces bebiendo agua de la fuente correcta y no teme cuando lleguen los calores, pues su follaje siempre está frondoso? Y en tiempo de sequía no se inquieta y nunca deja de dar fruto. ¿Cómo hemos vivido? ¿Cómo estás tú el día de hoy? ¿Cuáles son tus frutos? ¿Cómo estás viviendo? ¿Vives con paz? ¿Si pides sabiduría para cada decisión que tomas? ¿O vives en desilusión? ¿Todo lo que pasa te enoja? ¿Estás enojado con la vida? ¿Nada te parece bien? ¿Es más fácil ver lo negativo con lo positivo? ¿Qué fruto estás dando en vida? ¿En quién estás refugiando y en quién quieres seguirte refugiando? ¿Qué hacemos generalmente en tiempos de prosperidad? Sacamos a Dios de nuestras vidas. Es más fácil sacarlo cuando tú tienes una deficiencia, cuando no tienes dinero, no tienes trabajo, no tienes salud. O sea, cuando aún estás pasando por una situación fuerte, es más fácil que vuelta al cielo, ¿verdad? Y pidas, pero no clamas. Y por eso es tan delicado que en tiempos de prosperidad saques, o sea, dice la palabra de Dios: da gracias en todo, pide y da gracias en todo. ¿En qué manera la prosperidad puede ser una amenaza en lo espiritual? Porque es insensato creer que nosotros somos autosuficientes. Y dice la palabra de Dios en Deuteronomio 8:10:
Tengan cuidado de no olvidarse del Señor su Dios cuando estén satisfechos, nos conocerá. Qué tremendo, qué tremenda esta parte. Tengan mucho cuidado de no olvidarse del Señor su Dios cuando estén satisfechos. Se te olvida y das las cosas como si fueran hechas. También dice, no se les ocurra pensar que todas las riquezas las hemos ganado con nuestro propio esfuerzo, porque empezarás a ser otros dioses. Nos recuerda, no se llenen de orgullo. Recuerda que Él es el que te dio las fuerzas y puso el querer como el hacer. ¿Podemos cachar lo peligroso que es esto y el punto tan sutil? ¿Sí? Cuando tú dices, yo lo hice es con mi esfuerzo, claro, el Señor te pone el querer como el hacer, pero es gracias a Dios. Él te da y Él te quita. Dice, mío es el oro y la plata, yo quito y yo doy. ¿Quién te hace más que los demás? ¿Y qué tienes en Dios que yo no te haya dado? ¿Por qué presumes como si lo hubieras conseguido tú mismo? ¡Qué tremendo! Lo dice en 1 Corintios 4:7. ¿Ves por qué la palabra de Dios es tan práctica a tu vida? Cuando te dice mío es el oro y la plata, yo quito y yo doy, es que te está diciendo que tú eres nada más, que Él te permite ser administrador y vives tú como dueño. No quieres permitir, no quieres soltar y dice, ¿quién te hace más que los demás? ¿Crees que porque tienes una casa más grande y eres más que los demás? ¿Crees que porque tienes un trabajo estable el mundo te merece? ¿Qué tienes que Dios no te haya dado? Hemos dejado de ver las cosas que Dios nos da. Y vamos a hacer un ejercicio un poquito más adelante para irnos sensibilizando a ver las cosas como Dios te las ha dado y ver cómo la cartera va tan relacionada con lo espiritual para entonces poder empezar con un presupuesto y los demás pasos. ¿Por qué presumes como si lo hubieras conseguido por ti mismo cuando el Señor te da las grandes oportunidades? Lo que Él nos permite es ser administradores, como lo acabamos de decir, y cuando podemos comprender esto, nos costará menos trabajo soltar y realmente hacer las cosas conforme a sus mandamientos. No será complicado, lo iremos conociendo y esto nos llevará a una libertad financiera realmente. Los mayores problemas son generalmente entre guerras, discusiones en la vida, principalmente son por economía, por pesos y centavos, y generalmente pienso que yo tengo el control de mis finanzas y por eso me cuesta tanto trabajo dar mi diezmo, por ejemplo. Nos corresponde el 90% de las ganancias y el 10% que le corresponde al Señor. ¿Cómo se lo voy a dar si es mío? ¿Te fijas cómo volvemos a la tendencia de ser dueños y no administradores? Es mi casa, mi auto, mi ropa, mi negocio, mi familia, mis hijos, es mi dinero y yo sé cómo lo administro. Ups, sí, lo sigo haciendo a mi manera. Insisto, dice el Señor, mío es el oro y la plata, yo quito y yo doy. Cuando tú crees que has hecho todo, que tienes una vejez asegurada, y el Señor dice, yo tengo el control porque tu seguridad debe estar en mí, no en tu billete, ni en tu economía, ni en tu salario, ni en tu pensión, sino en mí. Yo quito y yo doy. ¿Quién te hace más que los demás? ¿Y qué tienes que Dios no te haya dado? ¡Qué tremendo! Yo te invitaría a que conscientemente salgas de tu forma de confort y dejes de vivir en la prisión de la necedad, siempre con descontento. ¿Por qué generalmente vivimos en bancarrota? Porque vivimos en necedad y siempre en descontento. ¿Cuántas veces lo que necesitamos en la vida es pedir perdón y nos ponemos a discutir? Lo que necesitaba era oír, pero tuve que abrir la boca. Todo lo que necesitaba era ser paciente, pero tuve que tomar el control. Todo lo que tenía que hacer era dejárselo a Dios, nada más, pero traté de arreglarlo yo mismo, nuevamente a mi manera, con mis fuerzas, en mis tiempos y en necedad. Mucha soberbia, amados, demasiada independencia divina, demasiada confianza en mí mismo, otra vez a mi manera. Yo te quiero hacer una pregunta esta noche. ¿Por qué están los prisioneros en la cárcel? Siempre añoraron lo que no tenían y lo consiguieron a la mala. Y a pesar de todo siguen con gran necesidad y viven en necedad y ahora con frustración. Y lo peor es que están en la cárcel porque a como diera lugar ellos lo obtuvieron. Nunca tuvieron sus prioridades en orden. Nunca le preguntaron a Dios si podían tener eso o no podían. Ellos dijeron, yo lo quiero, lo consigo al precio que sea
y están pagando el precio de la necedad. Y eso no les dio realización, ni lo tuvieron y siguen en la cárcel. Dice el Señor, ninguna cosa creada te dará realización. O sea, si tú no tienes contentamiento, si tú no lo tienes a Él como prioridad, primero Él, después tu esposa, después tus hijos y de ahí para abajo. ¿Y qué pasa? Es el primer mandamiento, amarás a Dios sobre todas las cosas y no lo hacemos. Y seguimos cuestionando, seguimos metiendo primero el trabajo, horas al trabajo y no tengo tiempo para ponerme de rodillas un rato. Me comunico con Dios, pero no tengo un tiempo de intimar. ¿Cómo quiero escuchar su voz si no tengo una relación con Él? ¿Cómo quiero que me conteste si ni siquiera sé escuchar si es su voz? Siempre, cuando tú no tienes contentamiento, siempre necesitas algo. Siempre quieres algo más grande, algo más hermoso, algo más rápido. Siempre quieres otro cuerpo que tú no tienes, ¿sí? Y hay aquí tanto descontento. ¿Cuánto dinero se gasta en las prótesis, en los injertos, en cirugías de nariz, en injertos de pelo, en botox para los labios? Dios mío, hemos perdido la paz y hemos perdido el diseño divino. Siempre quieres otra casa que no alcanzas y tienes una más grande y quieres otra mansión y luego tienes una mansión y quieres un castillo y quieres un castillo y quieres sucursales y así te la pasas viviendo en descontento. Quieres otra mujer que no te pertenece o otro marido como que trata a tu amiga tan lindo tú y no es tuyo. Dice el Señor, no codiciarás la mujer de tu prójimo. Una familia que no cultivaste, en fin. ¿Tienes una familia? ¿Te esfuerzas en trabajar todo el día? ¿Morías por unos hijos y no los puedes ver y no puedes disfrutar con tu familia porque estás tan obsesionado en sacar el billete para pagar todas tus deudas que te olvidaste de vivir y te enfocas solamente en el pagar y te olvidaste de tu familia? Estás en prisión. ¿Qué cosas en la vida son las más deseadas para enviarte a ti a prisión? ¿En qué estás tan endeudado? ¿Qué es lo que te quita el sueño? ¿Cuál es la actitud o el sentimiento o la situación o la persona o la cosa que no te permite dormir, que estás en prisión porque lo debes, porque lo añoras de una manera desmedida, porque estás haciendo lo que sea para tenerlo y no te corresponde todavía? ¿Puedes identificarlas? ¿Qué puede ser? Tu casa, tu camionetón, tu club, que estás pagando el club pero no tienes para comer, tus prótesis, que ahora las tienes que cambiar porque ya te hicieron alergia y luego ya no son las prótesis sino las piernas y luego las varices y ahí te vas. Tus viajes, una pareja, salir a los mejores restaurantes porque todo el mundo va menos tú. ¿Qué más te quita el sueño? O sea, estás en la cárcel, estás en prisión, en vida, porque no tienes ropa de marca como todo el mundo la trae. Por tu activismo. ¿Qué estamos diciendo con esto? Quiero que reflexionemos un poco y quiero que me lo digas sin pensarlo mucho, lo que se te venga primero a tu mente. ¿Qué tienes tú en Dios que ya te ha dado y que puedas reconocer? Paz, gozo, sabiduría, vida eterna, libertad en espíritu, familia, conciencia, provisión, salud, discernimiento, vida, amigos. ¿Te das cuántas cosas tienes y no tienes que gastar en ellas? Puedes ver la diferencia en lo que te lleva a la cárcel, que es tu casa, tu camioneta, los viajes, todo lo que consigues con tu propio esfuerzo. Y lo que Dios te da, se te olvida que lo tienes porque lo das por un hecho o ni siquiera lo consideras. Puedes decir que lo que tú tienes en Dios es más grande que lo que tú tienes en la vida por tus decisiones y por tus logros personales. Explícamelo, por favor. Checa la primera parte con todo lo que te da Dios y valora qué es lo que más peso tiene en tu vida. ¿Esperas que un cambio de circunstancia traerá un cambio de actitud en tu vivir? ¿Sabes que no es así? Tú estás en prisión. Ninguna cosa creada te dará realización. No es la circunstancia la que te hará feliz, es tu actitud y lo vamos a discernir. Más adelante lo vamos a explicar también. Más especial para que nos quede muy claro. ¿Qué cosa específicamente se interpone entre tú y tu gozo? ¿Qué te quita el sueño? ¿El que no toma las decisiones como tú quieres? ¿La salud?
el que ya no gobiernas a tus hijos y ellos tienen decisiones propias, en que no eres la mamá de tu marido, eres su esposa y ayuda idónea, el que no quieres que tu mujer se entere de lo que tú ganas y gastas, porque eso nada más te corresponde a ti. O sea, ¿cuáles cosas son las que se interponen entre tú y tu gozo? ¿Qué es lo que quieres seguir teniendo tú controlado que no le permites que Dios entre en tu vida? ¿Cómo llenarías la línea siguiente? ¿Seré feliz cuándo? Cuando sane, cuando me case, cuando sea rico, cuando esté delgado, cuando tenga el pecho de Sofía Loren, cuando tenga la nariz de no sé quién. O sea, y siempre estoy esperando ser feliz cuando esto me suceda. Y cuando estas cosas te separan de la alegría, quiero decirte que estás viviendo en prisión, amado. Y te quiero llevar a que veas cómo identificas a una víctima, cómo sería su perfil. Es muy importante que identifiquemos y qué parte de víctima tengo yo en mi vida, que le he ido echando a mi canasta toda la vida. Yo no salgo adelante porque soy el menor de todos los hijos y ya no me tocó tener escuela. No salgo adelante porque soy la niña sándwich y no fui tan amada. No salgo adelante porque mi marido no me da lo correcto. Y así vivo echándole la culpa a todo. ¿Se acuerdan que vimos que íbamos a hablar en primera persona? Y quiero que me ayuden a identificar cómo ves precisamente a una víctima. Vamos a ver cómo actúa y cuáles son sus síntomas para que tú puedas identificar en qué parte estás. Porque si yo no identifico lo que estoy viviendo, difícilmente voy a poder dar una sanidad a mi economía. Por eso es tan importante identificarme qué es lo que me está estorbando para que yo no tenga una libertad financiera. Trabajar con ese sentimiento o con esa actitud o con ese monstruo que me he hecho, para poderlo discernir, responsabilizarme de lo que estoy haciendo y hablar en primera persona y solucionar. Primero vamos a ver cómo ves físicamente a una persona víctima. ¿Cómo la ves? Generalmente una víctima tiene el ceño fruncido, es jorobado, está enojado con la vida, es temeroso, se siente inferior a los demás, es débil, depresivo, frustrado, sufrido, ansioso, nunca traen dinero en la bolsa, sin familia, todos los negocios que hacen fracasan, son flacos, enfermos, sin amigos, no conocen del amor y siempre están causando lástima a los demás para conseguir lo que ellos quieren, que es el dinero sin trabajar, o que los atiendan o que les den porque ellos son víctimas. Y sus síntomas tienen una baja autoestima, son personas muy inseguros, tienen un nerviosismo constante, suelen ser personas muy ansiosas, son muy dependientes afectiva, emocional y económicamente, codependientes totalmente enfermizos. Yo siempre he dicho que la única codependencia que no es enfermiza es la dependencia divina. Es la única que te trae libertad. Tienen expectativas que no son realistas porque nunca se la creen. Necesidad de ser controlados por otros, fíjate bien, que llegan a perder su esencia y se la viven agradando a todo mundo. No son capaces de triunfar por sí mismos. Una víctima siempre se lleva a otro entre los pies. Culpan a todos de su problema, nunca hablan en primera persona, no creen que tendrán algo mejor que lo que tienen porque no puede ser posible. Suelen tener problemas para poner límites y decir no, o sea, es una adicción a la aprobación, llegando a perder su identidad. No pueden decir no definitivamente. Viven en desesperanza y por lo tanto son inseguros. Es una persona enferma, se inventa enfermedades. Él escucha que alguien estornudó aquí y cuando él llega a la esquina, él ya tiene la enfermedad y llega a buscar en internet todos los síntomas y dice, claro, yo los tengo. Es una persona enferma, siempre acepta tener la culpa. ¿Quién fue? Y ella dice, yo, con tal, porque soy víctima, con tal de que vean de que él no tiene la culpa, que yo me lo merezco. Me hago responsable de todo lo que sucede. No reaccionan ante los hechos, prefieren guardar silencio. Y una cosa muy importante es tener sabiduría, tener prudencia, a quedarte callado. Cuando tú no hablas lo que tienes que decir, te haces responsable de lo que estás provocando y de lo que no hablaste en ese momento. Viven con dolor de cabeza, se muerden las uñas, se orinan en la cama, no tienen relaciones estables, generalmente son gente que tienen incapacidad sexual, porque ni siquiera creen que sean capaces de amar. Y ahora dime su
su manera de actuar. ¿Van checando en qué parte de víctima tengo yo? Imagínate a una víctima. Ya vimos cómo se ve físicamente, cuáles son sus síntomas, y ahora vamos a ver cómo actúa una víctima. Generalmente son gente descontenta, siempre están con preocupación, siempre viven desilusionados de todo lo que les sucede, todo les parece negativo. Nada pueden ver negro. Si ven el cielo precioso dicen que calor, si ven nublado dice va a llover y va a caer un huracán, si te va bien económicamente ya no sé qué hacer con este dinero, o sea, siempre tienen el lado negativo para todo. Viven en necedad, siempre pidiendo prestado. ¿Cómo está una víctima? Una víctima nunca tiene una solvencia económica, son agresivos, siempre están gritando, ellos creen que todo se soluciona con gritos, son soberbios, viven en llanto, faltos de cariño, nunca se sienten amados, ¿sí? Agotamiento físico, venganza, ellos buscan venganza porque son víctimas. Malas decisiones. Nunca has visto una persona triunfadora que sea víctima, jamás, ¿sí? Generalmente una víctima vive con adicciones, alcohol, drogadicción, sexual y depravaciones sexuales, enojado con la vida, endeudados. No cambian, no crecen, no toman decisiones, son inseguros, viven estresados, muy poco pacientes, gritones, vimos poco tolerantes, insomnio, no duermen, con una inquietud constante. Sí, son egoístas. ¿Te identificas con algunas reacciones de este personaje? ¿Qué parte de víctima tienes tú? ¿Cómo podrías tú despojarte de todo esto y quitarle el poder que tiene sobre ti y sobre tu vida? ¿Qué te tiene tan agarrado que no te permite ni siquiera lograr de la vida? ¿Qué parte de víctima estás viviendo para que no puedas lograr ni siquiera una libertad financiera? Te lleva a consecuencia. ¿Te das cuenta del poder que le has dado a una cosa o a un sentimiento para que te robe tu paz? Cuando tienes tantas cosas que Dios te ha dado, como ya vimos, sabiduría, paz, bendición, una familia, amigos, salud, un clima, una ciudad, sin guerras, o sea, tantas cosas, y no lo reconocemos porque damos por hecho las bendiciones. ¿Identificas qué es? ¿En qué parte tú estás atorado? Desmenúzalo. Hazte responsable. Si tú no hablaste de lo que tenías que hablar, hazte responsable de tu sentimiento y de lo que provocaste y de la consecuencia por no hablarlo. Si viviste dándole gusto toda la vida a toda la gente, ¿sí? Y perdiste tu esencia, hazte responsable y paga la consecuencia. Y haz lo que tengas que hacer para quitarle el poder que ya le diste a ese sentimiento. La necedad, la prisión más sobrepoblada del mundo, la más opresiva. ¿Se logrará vivir en libertad viviendo en necedad? ¿Has visto a un necio sabio? Nunca. Y leeremos en Lucas 12, del 15 al 26, cuando dice: cuídense ustedes de toda la avaricia, porque la vida no depende del poseer muchas cosas. Y entonces contó esta parábola. Había un hombre rico cuyas tierras dieron una gran cosecha. El rico se puso a pensar: ¿qué haré? No tengo dónde guardar mi cosecha, y se dijo: yo sé lo que voy a hacer. Derribaré mis graneros y levantaré otros más grandes para guardar en ellos toda mi cosecha y todo lo que tengo. Luego me diré: amigo, tienes muchas cosas guardadas para muchos años. Descansa, come, bebe, alégrate. Pero Dios le dijo: necio, esta misma noche vas a morir, y lo que tienes guardado, ¿para quién será? Así se la pasa el hombre que amontona riquezas para sí mismo, pero es pobre delante de Dios. Qué tremendo, amados, ¿no? No te la pases la vida nada más produciendo dinero, porque de veras Dios dijo: necio, todo lo que tú trabajes, ¿para quién va a ser? Amontonando riquezas, pero sin vivir la vida. Cuando la palabra de Dios esté tan cerca de ti, tan cerca de tu boca y tan encarnada en tu corazón, dejarás de vivir a tu manera y tendrás entonces convicción de vivir de una manera diferente. ¿Te das cuenta, amado, por qué quiero que vivas la palabra de Dios?
no con una religiosidad, de una manera práctica a tu vida, para que puedas vivir la vida, no nomás sobrevivirla. Dice, no se preocupen por lo que han de comer para vivir. Y vivimos esperando para gastar. ¿Cuánto dinero gastas en despensa? ¿Cuánto dinero gastas en restaurantes? Abren un restaurante nuevo y quieres ir a conocerlo sin tener la economía para gastarlo. Y dejas de hacer otras cosas más importantes y entonces es ahí donde empiezas a pedir prestado y te vas atorando y vives esperando el aguinaldo para pagar lo que no debías haber gastado, cuando debes de haber ahorrado. Y vamos a ver ese punto. No tengo nada en contra de que te diviertas, de que conozcas lugares lindos cuando tú tienes la economía. Después de que hayas ahorrado, después de que hayas gastado, después de que hayas disfrutado con tus hijos o con tu esposa o como soltero, parte de lo que tienes que hacer. ¿Por qué no hacer el extra? No se preocupen por lo que han de comer, lo que han de vivir, ni por la ropa que han de ponerse. Y vas a cualquier centro comercial y está lleno de lugares de ropa y la gente, ves, de veras, chequen sus closets y es impresionante cuánta ropa tienes que no te pones. La vida vale más que la comida y el cuerpo más que la ropa y no vivimos como tal. ¿Se dan cuenta de qué manera rompemos los principios bíblicos? ¿Se dan cuenta por qué no puede haber bendición en nuestras casas? ¿Por qué no puede haber economía sana? Fíjense en los cuervos, ni siembran, ni cosechan, ni tienen granero, sin embargo, Dios les da de comer. ¿Cuánto más valen ustedes que las aves? ¿Cuánto has visto a un pajarito estresado porque no encuentra la lombriz para darle a sus hijitos? Siempre encuentran. A mí me sorprende que pongo los pedacitos de pan que sobran, los pedacitos de pan duro, pedacitos de tortilla sobrantes, los pongo en una tacita afuera y me sorprende cómo llegan los pajaritos. ¿Quién les dijo? ¿Sí? ¿Quién les chifló? Vénganse a comer. O sea, es impresionante cómo Dios pone el querer como el hacer y Dios les permite saber dónde hay comida. Es tremendo. Y en todo caso, por mucho que uno se preocupe, ¿cómo podrás prolongar tu vida ni siquiera una hora? Y nos dice gente, falta de fe. Nosotros quisiéramos tener no 12 horas, 48 horas para trabajar, para lograr lo que queremos. Y seguiríamos sin buscar a Dios. Y si más tiempo tuviéramos para trabajar o para lograr, más afanados estaríamos y menos tiempo tendríamos para poder entrar en su presencia y vivir una vida estable. ¿Cómo podrá prolongar su vida ni siquiera una hora? Gente, falta de fe. Vivimos sin dormir, sin descansar, atrasando los tiempos y claro, enfermamos. Pongan su atención en el reino, no tengan miedo. No crean que porque se habla de Dios te van a cambiar de religión. Nada trajimos a este mundo y nada podemos llevarnos. El mundo se fija en las apariencias, pero Dios ve tu corazón. Y aquí en este punto me estaba acordando de una reflexión. Me llamó mucho la atención porque estaba un féretro cargado y estaba un niño a mero adelante cargándolo. Y lo leí y decía que él cuando se muriera quería que lo cargaran, que su ataúd lo fueran cargando puros médicos para enseñarle al mundo que no era el pronóstico del médico sino de Dios quien decía cuándo daba la muerte y cuándo la quitaba. Otro punto era que él quería cuando muriera que fueran tirando sus bienes y las cosas que él había comprado, todo lo que había comprado en el transcurso de su casa al panteón, porque así como llegó, así se fue sin nada y nada le pertenece. Y para evitar discordias y pleitos y herencias. Y otro punto, el último punto es que lo enterraran y que le hicieran unos hoyos a los lados y que le sacaran las manos para demostrar al mundo que con las manos vacías llegó y con las manos vacías se fue. Me encantó esa reflexión. ¿Cuál es la motivación de vivir como no te corresponde? ¿A quién quieres impresionar? Perdemos la vida en discutir y vivir por cuestiones de dinero, discordias, insultos, desconfianza, peleas, divorcios, deudas y herencias, viviendo roles que no me corresponden, con tal de ganar y de tener lo que yo quiero. Vimos cómo nos cuesta las cosas que tenemos por nuestra fuerza. Mi casa, mi camioneta, mis prótesis, mi club, mis deudas, mis afanes. Cosas que consigues con tus fuerzas sin ni siquiera haber orado. Sigo viviendo en esa edad y sigo viviendo a mi manera. El amor al dinero es la raíz de toda clase de males.
Y por codicia nos desviamos de la fe y han llenado de sufrimiento sus propias vidas. ¡Qué tremendo! Vivimos vendidos por las deudas, tarjetas de créditos hipotecarios, estudios, auto, robándonos la paz. Ahora ya 36 meses sin intereses. ¡Qué tremendo lo del Buen Fin! Me dijo Pepe, mi hijo, que leyó precisamente que en Walmart, Electra, Soriana, no me acuerdo otro centro comercial grande, fuera de Jalisco, tuvieron más de 1,000 llamadas a la Profeco por reclamaciones, porque hubo 31,000 ofertas que no fueron ofertas, que solo subieron el precio y que los pagaron al precio que costaban las cosas. Y cerraron sus establecimientos 7 días. Qué bueno que les están cerrando los establecimientos. Pero fue tremendo cómo había colas. Me tocó pasar por Walmart y había filas de gente esperando comprar televisiones, preguntando. Fuimos a ver lo que sucedía en esa semana del Buen Fin. Y fue sorprendente, la gente preguntando qué está de oferta, si ni siquiera necesitarlo, porque ellos tenían un dinero para gastarlo, porque aún cuánta gente de las que estamos aquí, cuántas están pagando todavía de las mensualidades de Buen Fin del año pasado. Sí, y ya se te van a juntar las estas y las que vienen también. Huye de las deudas y no dejes escapar la vida eterna. Las riquezas no son seguras. Pon tu esperanza en el Señor. Si te sientes mejor cuando tú tienes más y peor cuando tienes menos, estás en la cárcel. ¿Qué parte de víctima eres? El hombre mira lo que está por delante de sus ojos, pero Dios ve tu corazón. ¿Cómo estás viviendo? ¿Cómo estás administrando cada peso que Dios te da? ¿Cómo te lo estás ganando con el sudor de tu frente en un negocio rápido? ¿Lo estás malgastando? ¿No lo disfrutas? ¿Tienes codicia porque no lo compartes con tu familia? ¿Escondes a tu pareja tu economía porque no quieres que gaste y vives escondiendo para no participar? La petición de mi corazón es que sigas la palabra de Dios como una guía por encima de las opiniones de los demás, por encima de la publicidad, del comercio y del síndrome de plástico que es la tarjeta de crédito. Y quisiera hablarte un poco del cansancio. El cansancio no es una enfermedad, pero causa enfermedades y vives siempre en preocupación. Y claro que el cansancio tiene que ver mucho con tu manera de administrar, porque el trabajar con afán te lleva a fatiga y cansancio y no tienes calidad de vida. ¿Afanes de la vida los conoces? No os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta a cada día su propio afán. ¿Qué te dice este texto? Lo hemos escuchado en Mateo 6:34 toda la vida, ¿sí? Y seguimos afanados. ¿Y cómo vivimos? No sé qué hacer si mi esposo muere. ¿Qué pasará si me divorcio? ¿Qué pasa si me enfermo? ¿Qué pasará con la educación de mis hijos? Si no tengo seguro de gastos médicos, no la voy a hacer. ¿Cómo voy a mantener mi casa? Si hay guerra, si no tengo para pagar el seguro del carro, afanes y preocupándome por el día de mañana cuando cada día tiene su propio afán. Mide el tamaño de tu obstáculo frente al tamaño de las cosas que Dios te da y eso te ayudará. Por eso hemos hecho estos ejercicios, para poder identificar la primera parte, lo que Dios te da, lo que tú consigues, de cómo vives, cómo actúas, ¿sí? Y para cada una de las preocupaciones tendrás la respuesta en el momento oportuno. Que vimos que cada día tiene su propio afán. No te afanes por el día de mañana, es una decisión que no tienes que tomar el día de hoy. Y enfrentar los problemas de hoy, con la oración de hoy, con la sabiduría de hoy y con la fuerza del hoy. Aún no tienes la fuerza para mañana. Te voy a hacer unas preguntas, amada. ¿Ves continuamente al Señor como un Dios que puede? ¿Cómo lo ves? ¿Por qué no le crees? ¿Le conoces acaso? El Señor te promete una lámpara que alumbre a tus pies, no una bola mágica de cristal para mirar el futuro. La gente con demasiado trabajo y poco descanso viven en una situación de reclamo, arrastrando el cansancio, te levantas cansada, te acuestas cansada y vives en cansancio. ¿Y sabes qué? No vives la vida. Mucho menos tienes tiempo para orar y mucho menos para pedir dirección, mucho menos para escuchar su voz.
Cuando es tan claro y el Señor dice, mis ovejas conocen mi voz y escucharán cuando es a la derecha o a la izquierda, porque ellas me conocen y yo les conozco. ¿Tienes ese tiempo para escuchar a tu Padre y para que Él te conozca? ¿Vives como una víctima presa de tus propios deseos? Te preguntarán cómo estás y tu respuesta favorita es, estoy cansada y endeudada. ¿Para eso fuiste diseñado? ¿Fuiste diseñado para sufrir la vida? ¿Fuiste diseñado para vivir endeudado? ¿Fuiste diseñado para vivir peleando con toda la vida? ¿Fuiste diseñado para vivir como víctima? ¿Sabías que la preocupación divide la mente? La palabra bíblica preocupación, merimanao, y en griego está formada en dos palabras. Merizo, que significa dividir, y nous, que significa mente. La ansiedad divide nuestra energía entre las prioridades de hoy y los problemas del mañana. Parte de nuestra mente está en el ya y el resto está en el todavía no. Y el resultado es claro, una vida completamente dividida. ¿Qué cosas prácticas podíamos hacer para no gastar las energías del hoy en los problemas del mañana? Por ejemplo, orar, ayunar, descansar en el Señor, vivir cada día intensamente, un día a la vez, dejar de preocuparme, ponerme metas específicos, hacer presupuestos. ¿Qué asuntos son los que más comúnmente me llevan a vivir hacia una vida con la mente dividida? ¿Qué te mantiene en preocupación entre tus prioridades de hoy y los problemas de mañana? Piensa en cuáles asuntos: deudas, colegiaturas, estatus, socios, alimento. ¿Qué clases de cosas tienden a hacerte que te canses? ¿Cómo tratas normalmente con el cansancio? ¿Qué hiciste la última vez que el cansancio te golpeó hasta enfermar? ¿Cuánto duermes normalmente? ¿Necesitas pastillas para dormir? ¿Es suficiente el tiempo que duermes para que funciones bien? ¿Has considerado el impacto que el exceso de cansancio tiene sobre tus relaciones? Amigos, pareja, hijos, familia, trabajadores, tus relaciones sexuales, tu iglesia. ¿Sí? ¿Cómo te relacionas? ¿Cuántas de las cosas que te has preocupado actualmente están en el pasado? Ninguna, ¿verdad? Te las trajiste todas y sigues cargando con ellas toda la vida. ¿Cuáles asuntos deberían de ser tratados hoy y tú estás evitando para tratar de resolver el día de mañana? ¿Cuántas cosas has dejado de resolver? Tenías que haber liquidado una cuenta desde cuánto y sigues dándole vuelta, y en lugar de la deuda hacerse de un año ya llevas 10 años con él y ya te estás perdiendo tu casa. ¿Cuáles otras situaciones debiste haber bajado el estatus, el nivel económico que estás viviendo porque no alcanzas a pagar y sigues endeudado? Debiste haber bajado a lo mejor el nivel académico de tus hijos porque tienen inglés, francés y manualidades y carrera técnica, pero no puedes pagar la carrera y vives endeudado. O sea, yo estoy de acuerdo en que si lo puedes pagar, puedes disfrutar, y que si estás haciendo el extra para lograrlo, hombre, qué bendición poderlo hacer. ¿Sabías que no es ni mía ni tuya la tarea de hacer que el mundo funcione? ¿Qué te mantiene alejado de descansar en el amor de Dios ahora? ¿Qué no te permite entrar en su presencia? ¿Por qué no tienes tiempo? ¿Qué afán es el que no te permite entrar en su presencia? Dice en Filipenses 4, 6, 8, no se aflijan por nada. ¿Por qué? Por nada, sino presénteselo todo a Dios en oración y pídanle y denle gracias también. ¿Cuántas veces nomás estamos pidiéndole a Dios? Ni siquiera le damos gracias. Y dice, Dios te dará su paz, cuidará tu corazón y tus pensamientos, porque ustedes están unidos a Cristo Jesús. ¿Realmente tu vida le pertenece a Cristo? ¿Realmente estás unida? ¿Realmente clamas su presencia? ¿Realmente le presentas todo en oración? ¿Le das gracias? ¿Experimentas su paz? ¿La conoces? ¿Conoces esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que no sabes a dónde vas, pero tú tienes paz en tu corazón? Decide no vivir en desesperanza, porque esto es lo que te provoca la carga. Si tú estás refugiado en una persona, en una casa, en un auto, en un crédito, en un estatus, en una economía, déjame decirte que claro, tienes una casa,
Tienes una persona, tienes un auto, tienes una economía, pero no tienes una visión renovada. Lo único que tienes es compañía, una casa, pero no un hogar. Un auto, pero lo debes todo. Estás rompiendo principios bíblicos. Y cuando tú rompes un principio bíblico, pagas la consecuencia. El Señor no te exime de la consecuencia, te perdona por las tarugadas que hacemos, pero no te exime de la consecuencia. El Señor te protege de todo peligro. Él no duerme, Él no está cansado. No somos victoriosos por nuestra fe, somos victoriosos por nuestro Dios. En la fe no tiene sentido, convencida estoy. Y la fe en un Dios vivo y activo mueve montañas, lo creo de todo corazón. Y te voy a poner ejemplos de patriarcas más nombrados que tú seguramente conoces y que se te eran conocidos. ¿Te acuerdas de Moisés? La película que acaban de pasar. Reconoció a Jehová como el Dios viviente y liberó de la esclavitud a multitudes. Josué reconoció a Jehová como su Dios viviente y llevó a las multitudes a la tierra prometida. Por último, Daniel reconoció a Jehová como el Dios viviente y el ángel le cerró la boca de los leones. Y si tú sirves y conoces al mismo Dios, yo me pregunto, ¿estás permitiendo que Él viva justo en el centro de tu vida? ¿Lo estás reconociendo como Dios viviente? Él todavía puede montañas si tú lo puedes creer. Te voy a pedir que hagas el ejercicio donde vas a poner todo lo que te aflige y cosa por cosa la vas a orar, y cuando tú acabes de orar por cada una de las cosas que te afligen y que no te permiten entrar en su presencia, lo tires a la basura. Des un paso de fe. Y le creas al Señor, entrégaselas al Señor y le creas que Él es más grande que tu problema. ¿Tienes un Dios que te escucha? El poder de su amor que te respalda, el Espíritu Santo que vive en ti si tú lo has clamado, y todo el cielo y sus promesas por delante. Es por eso tan importante que las metas a tu vida, que sean parte de tu vivir. Tienes dirección para cada decisión. Tienes luz para cada rincón si tú puedes creer. ¿Quién te lo puede arrancar? ¿Puede la leucemia infectar tu salvación? Nunca. ¿Puede la bancarrota empobrecer tus oraciones? Nunca. ¿Un tornado puede quitarte tu habitación terrenal? Sí, por supuesto, pero nunca tu lugar celestial a un lado del Padre. El Señor no se anticipa ni se atrasa, y parte de nuestro objetivo dando estos talleres es prepararte a ti de una manera personal para un trasplante espiritual de corazón, porque tu relación con Dios no es heredable. Esa tú la conservas, la cultivas y trasciendes en ella. De nada sirven 1000 cursos si sigo haciendo las cosas a mi manera y sin Dios. Créemelo. Por eso para mí es muy importante. Podrás tener toda la lana del mundo, pero si no tienes a Dios, no sabrás qué hacer con esas riquezas. De manera que no te mantengan en prisión. Quiero que vivas en libertad. Se puede vivir bien. Ve mi casa. Mi casa es un testimonio de vida y no me pongo de ejemplo, pero si estamos en ella y la gente que me conoce, ¿cómo lo logramos? Duramos 4 años construyendo sin pedir un 5 prestado, pero teníamos, le metíamos, no teníamos, le parábamos. Y experimentamos tantas cosas. En esos 4 años pudimos darnos cuenta qué necesitábamos realmente, qué íbamos comprando, y aun cuando entramos, ya dentro pusimos las ventanas y puertas de afuera y poco a poco fuimos equipando todo lo demás. El baño de visitas, el baño de la muchacha, por supuesto que es una bendición, el baño de nosotros, y los demás poco a poco se fueron haciendo. ¿Sí? Nuestro fundador es el dueño de todos los bienes de la tierra, lo sabe todo y vive en todo lugar. Él es todopoderoso. No existe la cantidad suficiente de dinero para adquirirlo. Él resucitó de entre los muertos y nosotras hablamos con Él todos los días, porque si no, la empresa no camina. Diario, diario, diario. Yo, Marta, necesito escuchar su voz, si es a la derecha o a la izquierda, porque mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Por eso podemos estar igualmente contentos cuando podemos entregar a Dios el peso del descontento, del cansancio, de la necedad, de la desesperanza, de las finanzas, y lo reemplaza por gratitud. Puedes perder todo el dinero de tu casa, tu matrimonio, tu familia, pero si tienes a Dios en tu corazón, ganarás respeto.
ganarás gozo, ganarás fe, ganarás paz, ganarás sabiduría, y Él te va a llevar al siguiente paso que tú no conoces porque no te corresponde saberlo todavía. Y Él podrá enviar maestros para que te enseñen, ángeles que te protejan, cantores que te inspiren para alabarle, que es lo más hermoso, doctores para que sanen tu enfermedad, pero no enviará otro para que te lleve a casa. Esa tarea se la reserva para sí mismo. Y tú podrás decir, ¿ves mi pastor? Nada me faltará. ¿Quieres que tu cárcel se abra? ¿Quieres dejar de ser una víctima? Solo tú puedes quitarte el grillete. ¿Puedes imaginar por un instante qué se siente al estar sin esperanza? Te voy a pedir que respires, sueltes el aire, que te estires un poco, vuelvas a respirar, sueltes el aire. Te voy a pedir que te pongas cómodo y entrégale a Dios todas tus cargas y preocupaciones que te quitan el sueño. Todas esas cosas que tú anotaste, como la provisión, la enfermedad, tu carácter, la corrección de tus hijos, tantas cosas que no te permiten entrar en su presencia, ponlas delante de Él. Y dile, Señor, se me olvidó, me las traje todas, tuve que haberlas tirado en el papel y dar un paso de fe, y me las traje en el papel, quiero entregártelas, Señor. Quiero darte las gracias por permitirme vivir como una persona libre y no como una víctima. Visualiza una cárcel con barrotes, un carcelero con su traje es beige, un lugar oscuro, sin comodidad, por supuesto, uno que otro bicho caminando por las paredes, que es muy característico de una cárcel, una bancarrota para sentarte, no hay baño, tienes un grillete en el cuello de fierro con cadena y otro en el pie, con una bola de fierro que no te permiten caminar. ¿Y qué significa este grillete y cada uno de sus eslabones? Tu necedad, tu desobediencia, tus malas decisiones, tus emociones, tu falta de perdón, tus dudas, tus mentiras, la falta de comunicación, tu necedad, tu cansancio, tu estatus, tu falta de contentamiento, tu falta de identidad, tu familia que has descuidado, la provisión que no has tenido de una manera buena, tu seguridad económica, tus celos, la enseñanza de tus hijos, autoritarismo, injusticia. ¿Cuántas cosas tienes en ese grillete? Y te voy a pedir que puedas identificar qué es lo que te hace estar en la cárcel. Durante todo este tiempo tuviste que haberlo interpretado. No abras los ojos, solo recuérdalo. Y ahora que lo identificaste, visualízalo, desmenúzalo, vívelo. Vive el sentimiento que te tiene preso. Permítete sentir a dónde te lleva. A dónde te lleva esa circunstancia, a dónde te lleva esa emoción, y responsabilízate de ella. Tú la tienes porque tú la adquiriste. Nadie te la dio, tú la adquiriste. Acuérdate que ya hablamos en primera persona. Y quiero decirte algo. La llave del grillete la tienes tú y eres la única persona que puede quitarse ese peso. Y la decisión es tuya, ya eres consciente, has dejado de culpar a otros, pero sabes una cosa, para que tú puedas seguir viviendo con esa libertad, necesitas a Dios en tu corazón, necesitas que sea Dios quien te ayude a salir adelante y soltar cada uno de los eslabones y el grillete que tienes agarrado. ¿Le has pedido alguna vez a Dios que entre a tu corazón? Decirle, Señor, te necesito, no puedo vivir sin ti. He vivido toda la vida a mi manera y me ha traído graves consecuencias. Ábrele la puerta de tu cárcel. Invítalo a que te haga un trasplante de corazón. Yo quiero vivir en su dependencia, obedeciendo su palabra, caminando en santidad, encarnando su palabra en mi corazón, teniendo una esperanza en Él.
Quiero vivir en libertad y ser sanada, porque sé que Él guardará mi alma. Amado, te recuerdo que una batalla asegurada no significa una batalla frágil, pero tomado de sus manos caminaremos de manera diferente. Y a veces tu batalla requiere sangre, sudor y lágrimas, porque en este tiempo Dios es un Dios práctico y te dará fortaleza y madurez. Ora cada decisión con fuerza, con convicción que necesitas para cada batalla. Lo que se consigue en la batalla no es tan importante como lo que resulta de la misma. ¿Comprendes esa parte? Por eso es tan importante identificar, y para poder hablar ya de pesos y centavos, tener un alma tranquila, descansada en el Señor, quitar todos mis estorbos para poder ver realmente y poder administrar mis finanzas como fuimos diseñados. Él te llenará de misericordia, comprensión, pasión, convicción, y sobre todo entenderás que sin Él no la hacemos. No tenemos que ganar algo grande para ganar. Él te ayudará y te sostiene, y a la vez utiliza tus rodillas para lo que fueron diseñadas. Póstrate en su presencia, porque de rodillas es mejor. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dice su palabra, poniendo la mirada en las cosas de arriba y no en las cosas de la tierra. Padre precioso, esta noche yo quiero ponerme en tus manos. Reconozco que sin ti no puedo. Dame de tu Espíritu Santo para que me guíe. Gracias, Señor, porque has muerto en la cruz por mis pecados. Reconozco que soy un pecador. Necesito confesar mi falta de fe, mi falta de amor hacia los demás, mi falta de guía, de sabiduría, mi falta de discernimiento, mi necedad. Padre, te necesito en mi vida. Quiero que seas mi guía, mi amor, mi proveedor, mi sanador, mi esperanza. Añoro tener mis prioridades en orden para llevar una economía sana, una familia sana, una estabilidad y poder la vida conforme a lo que fuimos diseñados. Amado, tú tienes esa llave de tu grillete de víctima que tienes años cargando. Saca la llave de tu bolsillo simbólicamente y abre el grillete de tu vida. Quítalo. La carga es más ligera, has confiado, ya no estás solo. Si tan solo pudieras creer, dale gracias a Dios porque está en tu vida. Y cuando tú estés listo, visualiza al Padre abrazándote y diciéndote: yo tengo el control de tu vida en todas tus situaciones. Créeme, permíteme. Ay, Padre, dando pasos de fe, entregándole a Dios cada uno conscientemente. Gracias, Padre, por este tiempo. Gracias porque eres grande en mi vida. Te lo pedimos, Señor, con el poder que tiene pedir, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén.